Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cristo y la Iglesia. Hemos venido señalando en este es el tercer audio de esta serie, en los audios anteriores, acerca de lo misterioso de algunas verdades contenidas en la Escritura. Dios hizo al hombre a su propia imagen con el propósito de entrar en el hombre. Según el libro de Romanos, los creyentes hemos sido injertados en Dios. El hombre es un vaso cuya función es contener a Dios. Realmente esto es misterioso. Aquellos que no son salvos no tienen contenido y sus vidas carecen de significado. Oh, claro que el hombre sin Cristo no puede entender esto. Aún para nosotros los cristianos, sabemos que esta no es una enseñanza superficial. Esto es algo misterioso. Por eso necesitamos que el Padre revele, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Los que no son salvos están vacíos. Sí, son personas sin propósito. Es decir, sin contenido. Estamos llenos de contenido ahora los que estamos en Cristo. Y nuestro contenido es Dios mismo. Y esto no es orgullo ni presunción, es un hecho. Creer en Jesús no es un asunto de ser salvo e irse al cielo cuando uno se muera. Creer en Jesús es un asunto de ser salvos y contener a Dios, la vida de Dios en nosotros. Cuando contenemos a Dios, llegamos a hacer eso, a ser Dios mezclados con el hombre. Nuestros vasos anteriormente estaban en desorden, sucios, corruptos y vacíos. Pero ahora que la sangre preciosa de Cristo nos ha redimido, hemos sido lavados, estamos limpios y la vida divina ha entrado en nosotros para hacer nuestro contenido. Somos vasos que contienen a Dios. Esto es un misterio profundo en la Escritura. En Génesis 2, Dios puso al hombre frente a un árbol. Este árbol tiene un nombre especial, se le llama allí el árbol de la vida. Usted puede verlo en Génesis 2, 8 y 9. Al poner al hombre frente al árbol de la vida, parece Dios decirle al hombre: tú tienes mi imagen, tú tienes mi semejanza, pero no tienes mi vida. Eres solo como, digamos, una fotografía de mí. El hombre que Dios había hecho era como esa fotografía de Dios. Tenía su imagen, pero no tenía la vida de Dios. El hecho de que Dios quería que el hombre tomara del árbol de la vida indica que Él quería entrar en el hombre para hacer la vida del hombre cuando el hombre comiera del árbol de la vida. La verdad hallada en la Biblia es que Dios quiere que el hombre lo reciba, que lo coma. El Evangelio de Juan, leemos allí: en el principio era la palabra. En unas versiones más antiguas dice el verbo. Y el verbo era Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Un día la palabra se hizo carne, en el versículo 14. Esta palabra encarnada vivió como hombre y dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Se lo dijo allá a sus discípulos, Juan 6:51. Al unir estos versículos con Génesis 2, vemos que Dios creó al hombre como un vaso con la intención de que el hombre le recibiera. Por esta razón Jesús dice: el que me come, él también vivirá por causa de mí. Eso es Juan 6:57. Comer al Señor es un misterio que la mayoría de los cristianos tal vez no conoce, no entiende. Cuando, por ejemplo, algunos creyentes oyen hablar o oyen un mensaje acerca de Juan 6:57, el que me come, él también vivirá por mí o por causa de mí. Hermano, y se nos enfoca allí en comer, en beber, para poder disfrutar a Dios como vida. Algunos pueden pensar que esto es una especie de canibalismo. No, y esto muestra que aún cuando conocemos la Escritura en la superficie, en realidad podemos decir no la conocemos. Muchos cristianos no conocen la verdad respecto a comer a Jesús. Es un misterio. Los que estudian nutrición dicen que uno es lo que come.
En otras palabras, somos la totalidad de los alimentos que ingerimos. Ya sea el arroz, la carne, los huevos, los vegetales, las frutas que comemos, llegan a ser nosotros mismos después que las digerimos. Esto es tremendo. El misterio está en la Biblia. Dios es y quiere ser el pan de vida para el hombre. Solo después de ser nuestro pan de vida, Él puede ser nuestro verdadero contenido y tiene que seguir el mismo destino, podríamos decirlo, el mismo proceso que los alimentos. Necesita ser digerido. Al leer las Escrituras podemos notar esto también, que queremos señalarlo como otro misterio, que su comienzo concuerda con el final. En Apocalipsis 2 el Señor prometió: al que venza le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios, en el versículo 7. Pero al final de Apocalipsis el Señor también prometió: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. El árbol de la vida es Dios mismo. Lavar las vestiduras significa mantener una conducta limpia, lavándose en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14, primera de Juan 1:7. Es así como somos hechos aptos para disfrutar a Dios. De nuevo, esto es también un misterio profundo oculto en la Biblia. No es la revelación hallada en la superficie. No solamente el comienzo de la Biblia concuerda con su final, sino que toda la Biblia es coherente. En Juan 15, el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Esto habla en el versículo 5. ¿Acaso esto no es un misterio? Este no es un cuadro que nos muestra un injerto. El Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Según nuestro nacimiento natural, no somos pámpanos que permanecen en el Señor. Pero según la Escritura en el libro de Romanos, fuimos injertados en Él en el momento de nuestra generación. Léalo allí en Romanos 11, 17 y 24. El injerto, ¿qué es lo que hace? Une la vida de dos árboles y hace que se mezclen entre sí a fin de que lleven fruto. El injerto es un ejemplo simple, pero la realidad contenida en él no es nada simple. Dicha realidad es la manera en que permanecemos en el Señor y Él en nosotros. Nosotros los seres humanos permanecemos en Dios y el Dios Trino permanece en nosotros. Oh, amado, esto es otro misterio. Después del Evangelio de Juan y el libro de Hechos, podemos llegar allá a las epístolas escritas por Pablo. La primera de esas epístolas es el libro de Romanos. En Romanos 6:5 podemos leer algo tremendo. Dice: si fuimos, o hay otra versión que dice siendo plantados, que es la misma palabra que injertados con o en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto es otro misterio profundo. Ahí hay un misterio dentro de otro misterio. Un erudito de la Biblia, hermano Godet, dijo una vez que en este versículo las palabras siendo injertados en Él, creciendo juntamente con Él, se refieren a una unión en vida. En virtud de tal unión en vida, podemos participar de la vida, de las características de Cristo y así crecer en esta vida. Esto es un misterio profundo y no una revelación superficial. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo habla de la ley del espíritu de vida. Mire, allí en versículo 2. Este es un misterio bien profundo. Hay una ley que nos regula desde nuestro interior. Es la ley del espíritu de vida. Y el espíritu de vida es el Dios Trino. El Dios Trino es el mismo espíritu de vida y Él ha llegado a ser una ley en nuestro interior. Esto es sumamente misterioso. Esto no lo podemos explicar usando la mente humana. En las epístolas escritas por Pablo se usa muchas veces la palabra misterio. Si usted no lo había visto, cuando lea las cartas paulinas va a ver cuántas veces él habla de la palabra misterio. Pablo dice que Cristo es el misterio de Dios, que la iglesia es el misterio de Cristo y que Cristo y la iglesia son un gran misterio. Véalo en Colosenses 2:2, en Efesios 3:4 y también en Efesios 5:32. Estos son asuntos propios del Espíritu. Por cuanto el Dios Trino ha llegado a ser el Espíritu vivificante que ahora mora en nuestro espíritu. Primera de Corintios 15:45, se le habla el Espíritu vivificante, Romanos 8:11.
En Apocalipsis, Juan nos habla de los 7 candeleros de oro. Esto todavía es algo más misterioso. Los cuales, esos 7 candeleros del capítulo 1, versículo 20, son las 7 iglesias. Esto es un misterio. En Apocalipsis, el Espíritu de Dios es los 7 espíritus. En el versículo 4 lo vemos allí. Y los 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero. Velo en Apocalipsis 5:6. Y esto todavía es mucho más misterioso. La manifestación consumada del Dios Trino es el Espíritu vivificante, quien al mismo tiempo es los 7 espíritus. Y los 7 espíritus son los 7 ojos de la segunda persona de la Trinidad. La iglesia fue producida en la era del Nuevo Testamento. La iglesia es un candelero. Y el candelero es el misterio de la iglesia. Finalmente la iglesia llega a ser la Nueva Jerusalén, la cual es el misterio de los misterios. Podemos decir la totalidad de los misterios. En la Nueva Jerusalén, mire, se halla el árbol de la vida, el río del agua de vida, el Dios que crea al hombre y el hombre creado. La Nueva Jerusalén constituye la totalidad, la suma total de todos los misterios. Podremos decir que este es el misterio oculto en la Biblia. Hermanos, preguntémonos, ¿tenemos los cristianos solamente la revelación que está en la superficie de la Escritura o conocemos el misterio profundo? El hecho de ser cristianos mismo también es un misterio. Hable con hermanos, trate de preguntar qué es un cristiano y va a entender.